Cada cuerpo es diferente, pero después de consumir los hongos se pueden sentir mareos, náuseas, vómitos y malestar. Los efectos comienzan después de 20 o 30 minutos después de la ingesta. Cuando los síntomas de malestar bajan, siguen los efectos psicodélicos causados por la psilocibina. Allí empiezas a experimentar la alteración mental y sensibilidad de visiones. El efecto es muy similar al del LSD, pero con un tono de calidad especial. Quizás se podría decir que con una calidez propia. Quien toma estos hongos sagrados es conducido a una realidad donde la percepción está extraordinariamente agudizada. Todo lo vivido bajo este estado suele tener una fuerte carga emocional, capaz de hacernos vivenciar lejanos recuerdos biográficos, tener comprensiones de la realidad que antes no habíamos sido capaces de entender. Muestra a quienes se atreven a mirarlo aspectos trascendentes en su propia existencia y de su lugar en un mundo, en una forma en que es difícil esconderse tras los engaños y máscaras que nos ponemos en nuestra vida cotidiana, que aparecen ante nosotros con total claridad. En nuestro siguiente subtema vamos a ver la diferencia entre setas venenosas, alucinógenas y comestibles. Hay todo tipo de hongos, tanto tóxico, comestible y alucinógeno, con características similares. Así que lo mejor en caso de la recolección es ir acompañado de un experto. Es importante tener en cuenta alguna de estas diferencias y vamos a dejar unos ejemplos aquí y aclararemos algunos mitos muy comunes que pueden llevar a consumir alguna seta incorrectamente. Entonces, hay varias especies de hongos venenosos, pero muy pocos son mortales. No todos los hongos venenosos son llamativos o con colores vivos. Hay hongos de colores pálidos o blancos que son similares. Hay especies con colores muy llamativos que son comestibles y especies tóxicas de colores blancos o no muy vistosos. No todos los hongos tóxicos cambian de color al cortarlos, ni tienen un olor fuerte o desagradable. No todas las especies de hongos tóxicos toman apariencia oscura cuando se hierven. Hay hongos comestibles que también toman esa apariencia. Hay hongos con tonos parecidos que se pueden confundir muy fácilmente. Un ejemplo claro es el hongo amanita. De acuerdo a los referentes históricos, los hongos han estado relacionados desde la prehistoria con el ser humano y sus prácticas religiosas. Esos vestigios están presentes en todo el mundo, desde África, Europa, China y por supuesto América. Desde pinturas rupestres representando a los chamanes de las tribus cavernícolas, hasta en representaciones artísticas cristianas del catolicismo del siglo XVII en Europa y en el siglo XVI en México. Las primeras referencias documentadas sobre la utilización de esos organismos, ya sea como alimento, medicina o en ritos religiosos, se encuentran en la India y en Egipto. Estas datan de hace más de 4000 años. En la cultura griega, la concepción de origen de los hongos se tenía en que los mismos surgían de un líquido que generaban los truenos o rayos al impactar la tierra, la cual perforaba el terreno donde caía y así daba surgimiento a los hongos. En la India, la tradición hindú cuenta la existencia de un dios llamado Soma, el cual se manifiesta a los sacerdotes mediante el influjo de sustancias alucinógenas. Watson, 1969. Describe que para los creyentes, el dios Soma está contenido en el hongo Amanita muscaria, en la que predominó la iglesia. Gracias a la misma su uso en prácticas chamánicas o rituales fue satanizado y por ello relegado al olvido. El legado cultural que envolvía los hongos estuvo cercano a desaparecer dada la intervención de la iglesia, puesto que la misma tuvo una influencia significativa en Occidente. Aún con ello, a inicios del siglo XX, los alucinógenos fueron redescubiertos por antropólogos, farmacólogos, etnobotánicos y etnomicólogos. Hoy día las secuelas del obscurantismo son apreciables y en medio de la actualidad hay aún un tipo de tabú sobre este tema. Es por ello que la relación del ser humano para con los psicodélicos se ha tergiversado
a un gran punto desde que el factor cultural o espiritual se perdió para dar paso al uso desmedido y recreativo de esa sustancia. En conclusión, podemos concluir que los hongos han estado junto al ser humano por miles de años y que sus usos han ayudado a su evolución. Sin embargo, hay que tener cuidado ya que hay diferentes tipos y muchos podrían afectar directamente nuestro bienestar. Es por ello que el estudio del reino fungi no debe ser relegado al olvido. Por más factores que influyen en la adquisición de conocimiento de nuestro entorno, hemos de buscar siempre la verdad.